Y ahí cámbienle la ruta para poder abrir el archivo ese que se llama huevos heterocerácea, que está en la línea 3. Que con ese es con el que vamos a trabajar. Sí, cargamos los datos. Estos datos son un poquito diferentes a los que tenemos en el ejemplo de la normal, pero es la idea empezar a trabajar con algún desafío de ese tipo. ¿Sí? Entonces, están basados en la vida real, pero no. Entonces, lo que vamos a analizar en este caso es la variación en el peso del huevo que colocan las hembras de Cormorán imperial, en función de año, una variable categórica, 3 niveles. Día juliano es una variable centrada y estandarizada, ¿sí? Una variable continua. Orden de puesta del huevo, A, B o C, primero, segundo, tercer huevo que se puso. Y tenemos un modelo mixto, ¿por qué? Porque tenemos huevos que corresponden a un mismo nido, ¿sí? Este es el nido 1023, tengo 3 huevos, entonces esos huevos no son independientes. Y más allá de eso, tengo nidos para hembras. Entonces estos primeros 3 huevos no son independientes entre sí porque vienen del mismo nido, como el cuarto, quinto y sexto huevo, que también vienen de otro nido, pero a su vez estos 2 nidos pertenecen a la misma hembra que se llama 2. ¿Sí? Entonces esto era un modelo mixto, donde tenía 2 efectos aleatorios. Uno es el nombre de la hembra, que es FNUM, ¿sí? Y el otro efecto aleatorio es grupo. ¿Por qué? Porque tengo diferentes huevos que pertenecen a un mismo nido. Entonces, cargábamos nuestros datos, le decimos a cada variable cómo tiene que ser, peso que sea numérica, año que sea un factor, grupo que sea un factor, efron que sea un factor, perfecto. Y supongamos que queremos analizar el ejemplo de ayer. ¿Sí? ¿Cuál era nuestro modelo predictivo? Directamente el modelo que tenía orden, año, día juliano y sus interacciones dobles y la triple. Sí, ajustamos este modelo como un modelo mixto con el paquete NLME, con la función LME. ¿Por qué? Porque estoy analizando peso del huevo y habíamos hecho los histogramas y era una variable continua, simétrica, era bastante normaloide, entonces directamente vamos por esa opción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo redactaría el modelo? Como está en la línea 15, donde mi efecto aleatorio es FNUM y grupo anido en FNUM. ¿Sí? Entonces, corro ese modelo, le pedí el resumen, y recuerdan que habíamos hecho los gráficos diagnósticos, ¿sí? Son 165 datos de huevos que corresponden a 21 hembras, de las cuales hay 55 nidos. ¿Sí? Entonces, le pedí los gráficos, y ahora, de la noche a la mañana, hubo una intromisión maligna, ¿sí? Entonces, fíjense que este gráfico ya no es tan bonito como el anterior que teníamos. Fíjense como que hay muy poca dispersión a la izquierda para valores pequeños, es como que tengo poca dispersión de los datos, y a medida que aumenta el valor de los valores predichos, los ajustados, ¿sí? Hay más dispersión. Es como el cono que veíamos hoy en, en la diapositiva, ¿sí? En la teórica. Entonces esto me sugiere que hay heterocedacia. ¿Sí? Al ver los cuckoo-plots, dan muy bonitos. Tengo un punto extremo muy bajo para el huevo A de la hembra 2 en el nido 1023, me da un valor muy bajo de los predichos, pero salvo eso se ve bastante bien.
Pero si uno se pone puntilloso, fíjense que la dispersión del huevo B es menor que las del huevo C y del huevo A. ¿Sí? Es como que hay menos variación en B que en A y en C. ¿Sí? Entonces ese es otro indicador de heterocedacia. Ya no tengo diferente dispersión solo con los valores ajustados, sino que podría llegar a tener un poco, aparentemente en el huevo B es menos variable que en el huevo A y el C. ¿Y yo qué es lo que asumo? Que la dispersión es la misma, ¿sí? Si el modelo fuese homocedástico. Esto lo puedo hacer particionando directamente por los órdenes. Fíjense que al ver orden, veo que A tiene mayor dispersión que B y que C. Y a su vez, el efecto como de la heterocedacia a medida que aumentan los valores ajustados, es como, en cierta forma, no tengo muchísimos datos, pero es más o menos apreciable para todos. ¿Sí? Para valores pequeños tengo poca variación y para valores grandes tengo más variación. ¿Sí? No se ve tan claramente, pero hay algunos indicios de eso. ¿Sí? Y para año pasa algo parecido, pero no veo como la heterocedacia en función de los ajustados, pero la dispersión entre años es más o menos la misma. ¿Sí? Como que 2004, 2005 y 2006 tienen todos más o menos la misma dispersión. ¿Sí? Entonces, esto es explorar los datos, ver el ajuste, ver los residuos, cómo se comportan, y ver dónde puede haber problemas y dónde el modelo puede mejorarse. Entonces, fíjense, yo podría pedir un gráfico como directamente para cada año y orden, ver los valores ajustados. ¿Sí? Obviamente, cuanto más particione mi análisis, menos datos voy a tener y los gráficos como que pueden llegar a no ser tan útiles como tener una nube de puntos. ¿Por qué? Porque necesariamente voy a tener menos datos. ¿Sí? Pero con este panel es como que puedo ver ese efecto de lo que es la dispersión y la heterocedacia para saber si directamente se centra ese problema en algún nivel, en alguna combinación de tratamientos en particular. Entonces, fíjense, por más que los residuos se comporten muy, muy bien, yo podría mejorar mi modelo, ¿sí? Si tengo algo de heterocedacia o veo que hay alguna menor variación en algún nivel de factor. ¿Sí? Entonces, ok, empecemos a jugar un poco con diferentes funciones de varianza para modelar esa heterocedacia incipiente que tenemos acá. ¿Sí? ¿Qué habíamos visto? Diferentes funciones de varianza. ¿Cuáles eran esas funciones de varianza? Y teníamos ident, power, exponencial, combinación, ¿sí? Fitted, ¿sí? Entonces, según lo que vi yo, la más interesante, el principal problema de heterocedacia que tendría, que no es mucho, pero aparentemente hay un poquito de heterocedacia, es a medida que van aumentando los valores ajustados. ¿Sí? Cuando los valores ajustados son pequeños, hay poca dispersión, y a medida que aumentan los valores ajustados, es cada vez más notable ese exceso de variación. Entonces, un candidato podría ser el que tengo en la línea 29, una función de varianza potencial directamente en función de los ajustados. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Corrijo todos los datos por los ajustados. Entonces, no es que haga una corrección particular para alguna variable o para algún orden, ¿sí? Sino directamente corrijo a todo mi modelo por los valores ajustados que tome. ¿Sí? Esa es una corrección súper simple. Otra corrección simple que podría tener es una variable que sea categórica por algún nivel de factor. Y fíjense que cuando planteamos los gráficos, aparecía como en el QQplot, como que había menos dispersión para el orden B que para el resto de los órdenes. Entonces, tal vez otro modelo candidato, otra corrección candidata, podría ser corregir heterocedacia por el orden. ¿Sí? ¿Para qué? Para que a los huevos A y C, que tienen una mayor variación que los huevos B, hacer una matriz con parámetros que lo que haga es considerar eso, ¿sí? Para darle el mismo peso a la variación en B que a la variación que hay en A y C. Entonces, ¿cómo hago eso? Con ident. ¿Sí? Entonces, con ident lo que estoy haciendo es una función de varianza corrigiendo la heterocedacia entre los diferentes órdenes. No me importan ni los ajustados ni año. ¿Sí? Como que lo que importa es el orden para la corrección esta. Otra opción que podría ser es un poco más
más fina, es directamente hacer esta corrección que hacía arriba, por orden, ¿sí? Para orden A, B y C, para modelar ese defecto de variación que tengo en B, pero a su vez corrigiendo en función de los ajustados, ¿sí? Entonces, sería corregir, como en el primer modelo, en función de los ajustados, pero no para mi muestreo total, sino corrijo para los ajustados para cada orden en sí. O sea, cada orden puede tener una diferente corrección en función de los ajustados. Fíjense que es un poco más refinado. Y otra opción que tengo, que podría ser como está en la línea 38, hacer esto mismo, pero en lugar de que la corrección exponencial sea por los ajustados, que la corrección sea potencial, ¿sí? Que sea una potencia. Pero es lo mismo, corrijo en función de los ajustados y no una corrección para todo mi set de datos, sino una corrección para cada orden. Para cada orden tengo una corrección distinta, un factor distinto para el valor de los ajustados. Entonces, obviamente, eso es más fino que hacer una corrección general. Otra opción que podría tener, supónganse que es como está en la línea 41, donde directamente tengo una combinación de correcciones de varianza. ¿Y cuál es esa combinación? Tengo una corrección power, como la que teníamos arriba, el primer modelo de todos, ¿sí? En función de los ajustados, pero aparte tengo una corrección general para orden, ¿sí? Entonces, fíjense que este modelo, en cierta forma, es similar al anterior, al que está en la línea 38, pero es un poco diferente. ¿Por qué? Porque acá lo que estoy diciendo es una corrección para los valores ajustados y otra corrección para lo que es el orden, ¿sí? En cambio, la línea 38 lo que estaba haciendo es una corrección por el orden para cada valor, una corrección por los ajustados para cada nivel de orden, ¿sí? Entonces, en realidad, el modelo anterior sería en cierta forma como ver un término de interacción y el término de abajo sería como ver unos efectos principales de eso, ¿sí? La línea 41 estoy generando una estructura de varianzas en donde corrijo en forma potencial por los valores ajustados y aparte estoy corrigiendo para cada orden. ¿Sí? En cambio, en la línea 38 estoy corrigiendo por los valores ajustados, pero para cada orden tengo esa corrección. No es que tengo una corrección general para todo en mi muestreo. ¿Se entiende? Entonces esa es la principal diferencia entre esos dos modelos. Ok, ¿qué es lo que podría hacer? Empezar a correr mis modelos aplicando cada una de estas correcciones y ver cómo responden. A ver si se soluciona, si no se soluciona o si empeora. ¿Sí? O directamente si no es necesario. Porque si yo tengo un modelo en que en alguna de estas correcciones es totalmente irrelevante, en realidad lo que haría es empeorar mi modelo, porque tendría el mismo ajuste, sí, pero estaría gastando más grados de libertad y más parámetros para tener el mismo ajuste. ¿Sí? Entonces, si lo miro por términos de Akaike, mi modelo aumentaría la Akaike. No solo que no bajaría, y no solo que no se mantendría, sino que si lo que agrego es totalmente intrascendente, si agrego un parámetro, el Akaike subiría en 2 unidades. ¿Recuerdan que la penalización del Akaike era 2 por el número de parámetros? Eso quiere decir que si yo tengo la misma verosimilitud y agrego un parámetro, el Akaike va a aumentar en 2 unidades si no explica nada mi parámetro. Entonces, si mi corrección es buena, y lo analizo en términos de un criterio de información, el valor de Akaike va a bajar. Si mi corrección no es tan buena y es casi intrascendente, el Akaike se va a mantener más o menos similar. Ahora, si mi corrección es totalmente inútil, ¿sí? No aporta absolutamente nada, ese modelo va a aumentar en 2 su valor de Akaike. Supónganse, pasa de 1000 a 1002. ¿Por qué? Porque lo que estoy agregando no modifica en nada el término de verosimilitud, pero sí aumenta la penalización del número de parámetros, que es 2 unidades. Entonces, podríamos ajustar nuestros modelos, como está en la línea 45, supónganse. Ese es mi modelo, es el modelo que estaba teniendo hasta ahora. ¿Sí? Sin ninguna función de varianza. Y le pido los gráficos diagnósticos que son los mismos que habíamos visto antes. ¿Sí? Ok, fíjense en la línea 49. Corro exactamente el mismo modelo, pero le agrego un nuevo término, ¿sí? Que es el weights.
y le digo wakes, que sea este objeto que había generado acá arriba. ¿Sí? Un bar ajustados POW, ¿sí? La función potencial. Pero después es exactamente el mismo modelo. Entonces corro ese modelo, pero ahora ¿qué estoy haciendo? Estoy teniendo una función de varianza que se llama de esta forma. ¿Y cuál es? Esta que generé acá arriba, que corrige en función de los ajustados, en una forma potencial, para todo mi set de datos. Entonces corro ese modelo, pero tengo que correr las funciones de varianza, ¿no? Corro ese modelo. Y fíjense que acá ya si quisiese podría mirar el Akai de mi modelo anterior y de este modelo. El Akai de mi modelo anterior era 778,4 y el Akai de este modelo es 775,1. O sea, ya sé que este modelo es mejor con esa corrección. O sea, la corrección sirvió. ¿Sí? Ahora podría mirar los gráficos y aparte ver si hay otra corrección que sea más útil. ¿Sí? Pero se entiende, es como que ya sé que eso que había visto gráficamente, y sí, era así, algo lo resuelve. No mejora muchísimo el modelo, pero es mejor, porque tengo un modelo más complejo, pero el criterio de información baja. ¿Sí? Ok. Otra opción que podría tener, fíjense, en la línea 51 pido los gráficos, y ahí veo que la dispersión de los datos es más o menos similar. Ahora tengo otro outlier en la parte del C, ¿sí? Pero lo que es heterocedacia, un poquito mínimo, pero mejoró. ¿Sí? Y por eso es el menor valor de Akaike. Ok, pensemos la otra corrección que habíamos propuesto, Funk-Bart Ord, ¿sí? Lo que está en la línea 53. Y fíjense que tengo la función de varianza es la identidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy corrigiendo en este caso? Estoy corrigiendo heterocedacia, no por los valores ajustados, no por ese cono, sino por la dispersión que tiene en general, ¿sí? No por el valor ajustado en sí, sino por orden. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Tratando de expandir esa menor variación que tenía en B. ¿Sí? Recuerdan que B era menos variable que A y C. Entonces, eso es lo que estaría buscando con esta corrección. Corremos el modelo y le pedimos los gráficos diagnósticos. Fíjense que un poquito mínimo, pero mejora. ¿Sí? Es como que habiendo menos variación en B, pero no tanto como había antes. Ok. Entonces podría probar lo que está en el modelo de la línea 57, donde corro en función de los ajustados, pero por una función exponencial y por orden. ¿Sí? Entonces, corrijo por los valores ajustados la heterocedacia, ese cono que tenía, ok, pero aparte puedo tener una corrección diferente por cada orden. ¿Sí? Supónganse que por ejemplo, para B no hubiese tenido ese cono y para A y C sí. Entonces, a B no lo corregiría y a y C sí tendría una corrección para los ajustados. ¿Se entiende por qué hay que plantear cada una de estas diferentes funciones de varianza? Es en función de lo que yo vea que estoy violando los supuestos o teniendo un mal ajuste en los gráficos diagnósticos. Entonces, en base a eso, es que yo determino cuál puede ser la solución y la propongo. ¿Sí? Ok, corremos ese modelo. Y le pedimos los gráficos. Y es como que se arregla bastante, es como que en el ad sigo teniendo un poquito más de dispersión, pero en general se ve bien. ¿Sí? Ok. El modelo que está en la línea 61 es exactamente igual, nada más que la corrección es una potencia, no una exponencial. Corro eso, pero el gráfico no es tan diferente, es como que es muy similar. Y finalmente puedo probar la combinación de variables. ¿Sí? ¿Qué era? Era una corrección general en forma potencial, según los ajustados, y una corrección general en función del orden. Puedo pedirle el resumen y los gráficos.
Entonces, directamente yo ahora podría, para pasarlo en limpio, pedir directamente todos los gráficos y analizar gráfico por gráfico, de la línea 69 a la 74. Entonces ahí extraigo todos los gráficos de los ajustes, ¿sí? El gráfico general, también podría pedir el gráfico por A, B y C, o por años, ¿sí? ¿Se entiende? Pero de esta forma yo podría ver eso. Entonces, es como que con algunas correcciones los cambios son mínimos, 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 sobre todo con las últimas, pero esas correcciones son un poco más diferentes respecto a las primeras que tenía y al modelo sin corregir. Entonces, ahora puedo pedirle los gráficos, por ejemplo, en función del orden. Para el modelo sin corregir y el modelo hecho con las correcciones hechas. Y fíjense que no es ostensiblemente diferente, pero mejora, ¿sí? Ok, entonces esto directamente lo podría comparar con un criterio de información, ¿sí? Recuerden, como criterio de información, el menor valor indicaba un mejor ajuste, un mejor modelo, ¿sí? Entonces lo que quiero es quedarme con el modelo que tenga el menor valor. Eso ya considera la explicación de mi modelo y el número de parámetros que incluye mi modelo. ¿Por qué? Porque penaliza por el número de parámetros, ¿sí? Y tengo que ver qué criterio de información utilizo. En este caso, o sea, o puedo utilizar una Kaike o una Kaike corregido por muestras pequeñas. Dado que tengo muchos parámetros en mi modelo, tengo que utilizar una Kaike corregido por muestras pequeñas. Entonces, si utilizase un criterio de información de Kaike, me darían estos valores, entre 770 y 780 más o menos. Y al corregir por muestras pequeñas, ¿qué va a hacer eso? Me va a penalizar por tener modelos complejos. O sea, es como que no me va a favorecer incluir estas correcciones que yo hice. ¿Por qué? Porque ya tengo muchos parámetros en mi modelo, ¿sí? A pesar de eso, fíjense, el modelo sin ninguna corrección tiene una CAIQ de 784,9, ¿sí? Es el GLMM1. Y fíjense que todo el resto de los modelos, haga la corrección que haga, mejora, ¿sí? Incluso los mejores modelos son los dos últimos que corregí, donde el criterio de información de Kaike baja a 777,8. ¿Sí? Entre esos dos modelos, la Kaike es similar, ¿sí? Casi no hay diferencia y tienen el mismo número de parámetros. Así que me quedaría con alguno de esos dos modelos, no necesariamente con el que tiene el valor de Kaike en una centésima menor a otro, sino directamente como que esos modelos mejoran mi ajuste respecto al modelo con el que inicié y por algún criterio por el que sea más simple, me quedo directamente con ese modelo, ¿sí? Y ahí sigo analizando el, el- el set de datos, ¿sí? Entonces, supónganse que me quedo con, por ejemplo, por decir algo, con esta función de la potencia por los ajustados. ¿Sí? Supónganse que me quedase con ese modelo. Corro ese modelo, le pido el resumen, le pido los intervalos, me fijo que los intervalos estén definidos. ¿Sí? Fíjense que toman valores muy pequeños, algunos. Tengo la matriz de varianza y en la salida es donde tengo, para cada uno de estos modelos, cuáles son los coeficientes que estimó de la estructura de la función de varianza. ¿Sí? Entonces, para cada una de las salidas que tenía yo, tenía cuáles son los valores reportados de esa corrección. Entonces, fíjense, por ejemplo, para el modelo 1, si vamos a la línea 46, ¿qué era el modelo? Sin función de varianza. Entonces, fíjense, directamente me aparecen los efectos aleatorios y no hace referencia a función de varianza. Ahora envíen el modelo 2, el que está en la línea 50. Fíjense que me aparece algo que dice variance function. ¿Sí? ¿Y qué dice la función de varianza? Es una potencia de una covariable. ¿Sí? En este caso, directamente en lugar de covariable, elegí los valores ajustados. Y esa potencia, el valor del estimador que yo voy a tener, es 2,3. Eso es lo que estima como el valor que mejora el ajuste, ¿sí? De esa potencia, es 2,34. Y es el mismo para todos mis datos. Vamos a la línea 54. ¿Cuál era el modelo? Era el ident. ¿Sí?
Y fíjense, la función de varianza ahora tenemos 3 valores. ¿Sí? El IDET, ¿qué hacía? Una función de varianza diferente por estrato. ¿Sí? Por A, B y C, porque yo le dije var_ident de orden. Si le hubiese puesto año, sería año 2004, 2005, 2006. ¿Sí? En este caso le puse orden, y fíjense, acá tengo los 3 coeficientes. ¿Sí? El primer nivel va a ser 1, porque es el que toma como defecto, como intercepto. Es sobre el que refiere el resto de los coeficientes. Entonces, por eso es 1. ¿Sí? Y fíjense que el valor de B es 0,67. Entonces, ¿por qué? Porque ese era el nivel que yo tenía representación de la variación, como que había poca variación. Fíjense que C es 0,998, ¿sí? 0,999, es igual que A. ¿Por qué? Porque C variaba igual que A. Entonces acá veo que B variaba menos que el resto. ¿Sí? Entonces ese es ese modelo, el que tengo por estrato, por orden. Fíjense en la línea 58, modelo 4. ¿Qué es lo que me dice la función de varianza? Tengo una estructura exponencial, ¿sí?, de varianza para diferentes estratos. O sea, tengo esta corrección exponencial, pero no una corrección exponencial para todo mi muestreo, sino una corrección exponencial para cada estrato. ¿Sí? Fíjense en la línea 62. Voy a correr el mismo modelo, pero la corrección que sea una potencia. ¿Sí? Entonces, tengo una corrección potencial, pero para cada estrato. Fíjense que cuanto más similares sean estos coeficientes, menos relevante es hacer una corrección particular potencial para cada estrato. Directamente hago una corrección potencial para todo mi muestreo. Entonces, fíjense, acá es 3,1, acá es 3,15, acá es 3. ¿Sí? Entonces, esta diferencia que sea menor en B hace que tal vez se justifique hacer una corrección potencial para cada orden y no una corrección potencial general. ¿Sí? Y en el 6, ¿qué tengo? La corrección por orden y aparte la potencial general. Entonces, fíjense, antes estos valores eran 3, 3,15, 3,1, y ahora para todo mi muestreo en general va a ser 3,11, pero aparte voy a tener una corrección para cada orden. Entonces B me sigue estirando esa subvariación que tenía, C va a ser mayor ahora, ¿sí?, pero me corrige para cada estrato y una corrección potencial general. Entonces eso es lo que tengo que mirar. Cuando miro los criterios de información, digo, ok, en la línea 84, ¿qué es lo que me dice eso? Y el modelo 5 y 6 son mejores, o sea, cada corrección que le iba haciendo iba mejorando, pero sobre todo los modelos 5 y 6, que son más complejos, fíjense que tienen 24 parámetros, son mejores que el resto de los modelos. Entonces, en base a eso, yo tendría que elegir alguna corrección. Supónganse que me quedo con esta con fun bar ajustados en función de la potencia. ¿Sí? Le pido el resumen. Entonces, fíjense, acá en la salida tengo la función de varianza, donde tengo directamente una corrección potencial para cada orden. ¿Sí? Supónganse que me hubiese quedado con este. Tengo una corrección para cada orden. Le pido los intervalos para ver que estén definidos. Le pido los efectos aleatorios, ¿se acuerdan? Lo vimos ayer. Esto lo que me dice es cuál es el BI, el B minúscula I de cada hembra. ¿Sí? Y acá lo que tengo es ese mismo BI, pero para nido de la población de nidos. Entonces yo al ver esto ya sé que la variación entre hembras es mucho mayor que entre nidos. Fíjense, son valores por 10 a la menos 2. 10 a la menos 1. En cambio esto es 8, 3, 5, 6. Por eso cuando particionaba la variación, esta variación entre hembras era mucho más grande que entre nidos. Entonces puedo pedir los gráficos diagnósticos, los QQ-plots. Sigue sin resolverse del todo el tema de B.
¿Sí? Y ahí puedo proceder. Entonces, otra cosa que, esto desde el punto de vista de las funciones de varianza, ¿sí? Eso les quería mostrar como lo que tienen que hacer es evaluar, primero ver si el ajuste del modelo es apto. Pero más allá de eso, pueden tener un buen ajuste, pero ustedes podrían mejorar el modelo. Entonces ahí es donde pueden ver si hay alguna función de varianza que se justifica o no. Tal vez no se justifique y directamente ni la incluyen. ¿Sí? No es algo que compulsivamente tienen que probar. Pero sepan que una ventaja que ustedes pueden tener de modelar la varianza en su modelo. ¿Sí? Otra cosa que no vimos ayer es qué hacer con los aleatorios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es algo que sea una metodología universal, sino que dependiendo de a qué escuela se remitan o con qué especialista hablen, les puede llegar a dar un enfoque diferente de cómo tratar los efectos aleatorios. ¿Por qué? Porque los efectos aleatorios me están modelando la falta de dependencia de mis errores. ¿Sí? Entonces, algunos dicen que hay que evaluar cuál es esa falta de dependencia de los errores. Y si en realidad el efecto aleatorio no está determinando una falta de dependencia en la práctica, habría que eliminar ese efecto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo estoy diciendo que los huevos no son independientes entre sí, pero yo podría ponerlo a prueba eso, y tal vez veo que la dependencia es cero. O sea, como que en la teoría o en la realidad, yo sé que son no independientes, pero al evaluarlo, la magnitud del efecto de la dependencia, la correlación que puedan tener puede ser cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Lo elimino o lo mantengo? Bueno, hay diferentes escuelas. Algunas dicen que el modelo es incorrecto, ¿sí? El modelo es erróneo. ¿Por qué? Porque está teniendo una variable que en realidad es no significativa, no es relevante. La otra escuela es que, dado que va con tu estructura de datos y vos tomaste esos datos con esa estructura, lo tenés que mantener y directamente ni lo tenés que evaluar. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que sopesar eso y ver qué es lo que hacen. Depende también cuál sea su pregunta, si ustedes quieren descomponer variabilidad o no, si ustedes quieren analizar directamente efectos fijos y los efectos aleatorios son consecuencias de un diseño jerárquico de ustedes que tomaron, de los datos que ustedes tomaron en la naturaleza, o si es algo que corresponde a su diseño experimental que ustedes manipularon. ¿Sí? Entonces depende de todas esas cosas. En el caso que lo quisiesen evaluar y ver su importancia, ¿cómo lo harían? Como lo vamos a hacer ahora. Entonces, fíjense, en la línea 106, yo corro mi modelo. Fíjense que corro mi modelo peso en función de orden, año, día juliano con su interacción triple. La función de varianza que tenemos es esta que tomamos recién. Y mis efectos aleatorios son fnum y grupo anidado en fnum. ¿Sí? Ese es el modelo que corrí. Fíjense que el ajuste lo hice ahora por RML. ¿Por qué? Porque voy a querer comparar el mismo modelo con diferentes efectos aleatorios. ¿Sí? Entonces, para comparar entre efectos aleatorios, ¿sí? Modelos que difieren en efectos aleatorios, el ajuste tiene que ser a través de REML. Si lo que quiero comparar es modelos que difieren en sus efectos fijos, el ajuste tiene que ser, el método tiene que ser ML. Eso recuérdenlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podría evaluar en este caso? Y es súper simple, porque cuando yo descomponía la variabilidad, ¿sí? Total, lo que veía es que casi toda la variación está entre hembras y entre nidos. Dentro de hembra casi no había variación, era muy poquito. ¿Se acuerdan que ayer lo calculamos y era como el 78% de la variación estaba dado entre hembras? Y entre nidos dentro de hembra era solo como el 2%, era muchísimo, era 30 veces menor.
o más, 40 veces menor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podría probar? Y el modelo en el que solo tengo en cuenta FNUM y grupo anidado en FNUM, al modelo que solo tengo FNUM. ¿Sí? ¿Y qué implica cada uno de esos modelos? El modelo de la línea 106, al tener este efecto aleatorio, ¿qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es, al considerar el modelo de la línea 106, es que, por ejemplo, para la hembra 2, ¿sí? Fíjense que tiene 6 huevos, entonces estos 6 huevos van a ser dependientes, porque los 6 vienen de esa hembra. Pero más allá de eso, también tengo un efecto de grupo. ¿Por qué? Porque estos 3 huevos tienen un nivel de afinidad que no tienen con estos 3 huevos de abajo. ¿Por qué? Porque vienen del mismo nido. Entonces tengo 2 grados de dependencia. Por un lado, la pertenencia al grupo, ¿sí? Que es el nido. Estos 3 huevos son de este grupo y estos 3 huevos son de este grupo. Pero a su vez, estos 2 grupos son de la misma hembra. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo en este modelo de la línea 106. En el modelo de la línea 111, ¿sí? Fíjense que es exactamente igual, nada más que le saco a grupo como efecto aleatorio. Tengo solo un efecto aleatorio. ¿Y cuál es el efecto aleatorio que tengo? FNUM. Entonces, ¿qué implica que yo redacte el modelo como está en la línea 111? Lo que estoy diciendo es que estos 6 huevos son iguales, tienen todos entre sí el mismo grado de dependencia. ¿Por qué? Porque vienen de la misma hembra. Pero ya no me importa si vienen de este nido o de este nido. Entonces, en lugar de decir, como en el otro caso, que estos 3 huevos tienen una similitud, estos 3 huevos tienen otra, y a su vez entre sí hay una similitud entre los 2 nidos, lo que estoy diciendo en este caso es, estos 6 huevos tienen el mismo grado de dependencia entre sí. ¿Sí? Porque provienen solo de la misma hembra, ya no me importa el nido. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces eso siempre tienen que tener en cuenta cuando redactan un efecto aleatorio. ¿Qué es lo que implica? Lo que estoy diciendo es que esta hembra va a poner un tamaño de huevo que se lo voy a sumar a su intercepto más o menos en gramos respecto a lo que es una hembra típica de esa población. ¿Por qué? Porque el efecto aleatorio siempre está centrado en cero, por definición. Es una distribución normal con medida cero. Entonces, eso es lo que estoy diciendo, que el efecto aleatorio es el mismo para los 6 huevos. En el caso anterior, no, en el caso de la línea 106 estaba diciendo que acá tengo un efecto aleatorio y acá tengo otro efecto aleatorio. ¿Por qué? Porque hay un efecto común, que es el de la hembra, pero después tengo un efecto particular, que es el de grupo. ¿Sí? Entonces corremos esos modelos. Fíjense cuando le pido el resumen, me aparece cuál es la descomposición de efectos aleatorios. ¿Sí? Me aparece para la hembra y para grupo. Y cuando corro el modelo que está en la línea 111, me aparece solo para hembra. Ya no está más grupo, ¿sí? Porque no lo incluí. Entonces, toda esa variación viene a parar acá. Entonces, ¿cómo lo comparo esto? Con la función ANOVA. Al comparar estos dos, fíjense que cuando le pido RANEF ya no me aparece de nido, solo aparece los efectos aleatorios, ¿sí? Los B sub I, para cada hembra. Entonces, al comparar eso en la línea 115 con la función ANOVA, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Decime cuál es, en qué difieren estos dos modelos. En que uno tiene un aleatorio más que el otro. Al eliminar ese efecto aleatorio, me dice que el p-valor es 0,28. ¿Qué quiere decir eso? Que la variabilidad que hay entre nidos dentro de hembra no es significativa, no es relevante. Y eso no es otra cosa que lo que yo veía en la práctica, que solo era un 2%, respecto al casi 80% que es la variación entre hembras. ¿Sí? Entonces, en el caso que ustedes quisiesen evaluar la significancia de los efectos aleatorios, tendrían que hacerlo de esta forma. ¿Sí? Ok, pero ahora me queda hembra. ¿Contra qué lo comparo? Y sería contra un modelo mixto sin efectos aleatorios. Que en realidad ya no es un modelo mixto, si no tiene efectos aleatorios.
¿sí? Sería como compararlo contra el nulo de efectos aleatorios. Entonces, para hacer eso recurrimos a un GLS, a un modelo de GLS, ¿sí? Que es un modelo lineal directamente donde puedo definir cuál es la estructura de variación que yo quiera, la función de varianza que yo quiera. Entonces, fíjense, en la línea 120 corre el mismo modelo, pero no como LM, sino como GLS. Orden, año, día juliano, con la misma función de varianza que tenía antes, pero ya sin efecto aleatorio. Ya sin efecto aleatorio. Entonces, corro ese modelo y lo comparo con el GLS. Fíjense que al hacer la comparación me da con un test de chi cuadrado, de test de cociente de verosimilitud, Likelihood Ratio Test. Esto se distribuye asintóticamente como chi cuadrado. El estadístico es 152 y es absolutamente significativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la variación entre hembras es tan gigantesca, ¿sí?, que jamás podría sacar este efecto aleatorio. ¿Sí? Entonces, si yo evaluase la significancia de los efectos aleatorios para saber si se justifica o no incluirlos en el modelo, ¿sí?, sacaría a nido, pero no podría sacar a hembra. Entonces, ahora sí, ya pruebo que mi modelo sea válido y a partir de este modelo, ¿sí?, ya puedo sacar mis conclusiones y puedo empezar a simplificarlo recién ahora. ¿Sí? Entonces, recién ahora puedo empezar a mirar p-valores y a evaluar la interacción triple, después las dobles y todo eso. ¡Uf! Un montón hoy. Funciones de varianza. Entonces, fíjense cómo pueden enriquecer un montón de cosas y también trabajar con efectos aleatorios, de ver si son significativos o no. Entonces, a través de trabajar de esta forma, ustedes pueden eliminar parte de los efectos aleatorios si corresponden. Entonces, ¿corresponde o no dado mi muestreo? Tienen que tomar una decisión y tienen que fundamentarla, ¿sí? Depende de cómo sea su experimento y si ustedes se proponen explicar eso o no, o es parte estructural de su pregunta. Si es parte estructural de su pregunta, ni hablar, ¿sí? Ahora, ¿qué enfoque tienen que tener? Fíjense y lean. Yo lo que les recomiendo es lean y argumenten por qué ustedes evalúan o no a los efectos aleatorios o si los mantienen o no. En general, yo lo que trato siempre es de, si corresponden al diseño experimental, los mantengo y ni los evalúo. ¿Sí? Hay veces que puede llegar a tener que evaluarse para saber cómo se descomponen, pero si se corresponden con su diseño estructural, yo los mantendría siempre que pueda. Hay veces que los efectos aleatorios, sobre todo vimos en algunos datos que están trabajando, no es un nivel como este, sino que tienen baja representación. Siempre que tengan un efecto aleatorio, tengan en cuenta que ustedes están mostrando sobre una población potencialmente muy grande de niveles que ustedes no determinan, ¿sí? Entonces, tomar algo como efecto aleatorio cuando ustedes tienen 4 niveles y no es muy rico, pues ustedes podrían tener muchísimos más niveles y en cierta forma ustedes están haciendo inferencia a la variabilidad que hay en esa población a partir de 4 niveles. Ejemplo, tomar como aleatorio, no sé, 4 colonias. Sí, ustedes podrían tomar 100 colonias, pero ustedes con esas 4 colonias lo que están diciendo es más o menos cuál es la variabilidad que hay entre colonias. Entonces es como muy jugado eso, ¿sí? Tengan en cuenta siempre qué es lo que implica lo que están haciendo. Entonces, ver si se justifica o no la inclusión de ese aleatorio y si
la conclusión que voy a derivar, la voy a derivar en base a 4 colonias y para eso prefiero no derivar nada. Entonces, fíjense respecto a las implicancias que tiene cargar algo como aleatorio y a la variabilidad que tiene que tener. Tienen que tener representación para eso. Si quieren estimar variabilidad, tienen que tener variabilidad. Ejemplo, imagínense que tenemos el caso este de los huevos, de las medidas de los huevos del cormorán, y para algunas hembras tengo un solo huevo, un solo huevo, un solo huevo. Entonces, es como que para parte de mi muestreo estaría estimando niveles de variabilidad dentro del nido y para otras no tendría. Entonces, ¿qué sentido tiene la pregunta? Si yo estoy particionando variabilidad, es como que directamente estoy generando un modelo que no tiene variabilidad en algunos puntos. Y eso obviamente va a socavar todo mi análisis. Entonces, esto tiene que ver bien los datos que tienen y en función de eso, qué es lo más razonable. Súper. ¿Preguntas? ¿Dudas?